Bueno, pues ya la escucharon. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Es el enfoque de la enfermedad periodontal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con la doctora Karen Rivero Córdoba. Es cirujano dentista de mi misma casa de estudios, orgullosamente Garzas, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es especialista en odontopediatría por el Instituto Superior de Educación Continua del Grupo Ibero y hizo el curso de manejo conductual y protocolo de atención al paciente autista por el grupo Medident en Lima, Perú. Y bueno, una gran amiga y estimo mucho a su familia, que es mi familia. Un saludo a todos ellos, Karen. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla mientras quiero darte las gracias por haberme permitido estar en este congreso. Gracias a ti, Karen. Ahí ya la observamos. Sí, Bueno, la doctora Samantha pues nos dio una conferencia maravillosa, pero ahora nada más nos vamos a enfocar en la enfermedad periodontal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Principalmente vamos a empezar a dar la definición de enfermedad periodontal, que dice que es una patología inflamatoria crónica causada por las bacterias de los biofilms. Como ella nos había dicho, son bacterias anaerobias, pero esas bacterias se conforman pues de la falta de cepillado, del alimento que se queda en el diente. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues surgen estas bacterias. Específicamente afecta a los tejidos de soporte del diente. ¿Cuáles son los tejidos de soporte del diente? Encía, hueso, ligamento periodontal y cemento periodontal. Cuando ya tenemos una pérdida ósea, podemos ocasionar una movilidad dental grado 3, lo cual nos va a ocasionar una pérdida dentaria. Tenemos que identificar la diferencia entre gingivitis y periodontitis, ya que la primera es una inflamación superficial, no siempre avanza a periodontitis y puede ser reversible. La presencia de bacterias a nivel subgingival induce a los tejidos periodontales la producción de citocinas y otros mediadores químicos inflamatorios, generando una respuesta inflamatoria. A esto se le llama gingivitis clínica. Cuando en la gingivitis proliferan los leucocitos polimorfonucleares, que estos son capaces de controlar el crecimiento bacteriano, el proceso se mantiene bajo control. Si ese crecimiento no se controla, entonces vamos a tener pues ya unas complicaciones muy grandes, como es la reabsorción ósea. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a degradar el tejido conectivo debido a la inhibición de los osteoblastos. Vamos a recordar que los osteoblastos son células formadoras de hueso que forman parte de la primera línea de osteoformación y va a activar a los osteoclastos. Los osteoclastos son células destructoras de hueso que forman parte a la primera línea de reabsorción ósea. Aquí tenemos dos imágenes. Tenemos un periodonto sano, pero también tenemos un periodonto que ya presenta pues sangrados, no en toda la cavidad bucal. En la parte superior vemos nuestra encía en partes con inflamación, pero en partes con ese puntilleo de una encía sana, ese color rosa coral. En inferior, pues sí ya tenemos presencia pues de periodontitis. Vamos a hablar de lo que es la bolsa periodontal. Dice que es la lesión clínica de la periodontitis. Es una profundización patológica del surco gingival que rodea los dientes, causada por la inflamación de encía y la destrucción de los tejidos de soporte. Para que me entiendan, esta partecita de aquí es el surco gingival, es un espacio biológico. Cuando nuestro surco gingival aumenta, es cuando nosotros tenemos ya presencia de gingivitis o de periodontitis. Nosotros medimos el surco gingival con una sonda periodontal, que es un instrumento que tiene medidas en base a milímetros. Por ejemplo, en la imagen de acá abajo tenemos encías sanas,
tenemos un hueso, una encía y un ligamento periodontal en un buen estado, más sin en cambio en la enfermedad periodontal tenemos presencia de tártaro. El tártaro es ya el biofilm, pero duro, ya está como piedra, para que me entiendan, adherido al diente. Como el tártaro va entrando a lo que es nuestra encía, se va formando una bolsa periodontal, que es lo que decíamos hace un momento, que es una lesión. Por lo tanto, hay inflamación gingival y hay pérdida ósea. Aquí están dos imágenes. Aquí tenemos poco tártaro, pero ya tenemos en sonda casi 3 milímetros. Tenemos una inflamación gingival y ya comenzamos a tener una pérdida de hueso en una de nuestras caras del diente. Más sin en cambio acá ya tenemos una máxima cantidad de tártaro, ya nuestro tártaro ya ni va a estar en color amarillo, hay tártaros ya negros o en color verde, y ya tenemos una mayor pérdida ósea, tenemos una superinflamación gingival, ya nuestra sonda nos está dando más milímetros de profundidad, por lo tanto tenemos una bolsa periodontal ya muy grande. Si esto se presentara también en la carita de este lado y en varias caras de nuestro diente, pues ya muy probable tenemos una movilidad grado 3, que es la parte anterior a una extracción dental. Como se los dije, si no se controla la infección, así como la reabsorción ósea bacteriana, se induce la degradación del tejido conectivo debido a la inhibición de los osteoblastos y la activación de los osteoclastos. Por ejemplo, aquí tenemos algún periodonto sano. Pueden contestar en el chat, dentistas. Pues ninguno. Aquí tal vez no vemos ninguno, exactamente. Tal vez en la imagen de la izquierda no vemos tanta inflamación, pero ya tenemos pues mucha pérdida de hueso, ya tenemos ausencia de órganos dentales, ya tenemos lo que es una recesión gingival muy grande, probablemente nuestros dientes anteriores e inferiores ya tengan movilidad. En la imagen de la derecha, pues tenemos una inflamación grande, tenemos pérdida dental, ya nuestra lengüita pues ya sale, hay una deficiencia en higiene, tenemos pérdida ósea. Estoy segura que al sondear esta parte vamos a tener bolsas periodontales de más de 6 milímetros. Aquí tenemos un cuadrito de una salud gingival sana. Nuestro periodonto está muy bien, ligamento, hueso, no tenemos presencia de cálculo dental. En nuestra gingivitis ya tenemos presencia de cálculo, por lo tanto nuestra encía pues va a estar inflamada, y es cuando a veces dice el paciente, es que yo me lavo los dientes y me sangran, pero no todos. Ya tenemos aquí nuestra inflamación. Si pasamos a periodontitis, ya tenemos bolsas periodontales que les dije aquí en el surco más grandes, ya tenemos cálculo dental en mayor extensión, ya tenemos una destrucción ósea grande y presentamos ya un poco de movilidad. La periodontitis pues puede ser generalizada o localizada. La periodontitis ya avanzada casi siempre está en toda la cavidad bucal. Tenemos una pérdida ósea muy grande, tenemos una inflamación gingival, movilidad ya casi grado 3. El modelo etiológico de las enfermedades periodontales. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Tenemos una agresión bacteriana que va a atacar un huésped, o sea, nuestro periodonto. Ese huésped mandando antígenos y también nos va a mandar lipopolisacáridos a nuestro huésped. Este huésped va a dar una respuesta inmunoinflamatoria, lo cual va a mandarle anticuerpos y leucocitos polimorfonucleares. Hasta aquí se puede quedar nuestra gingivitis, por eso se considera reversible. Pero si esto no nos ayuda en nada, si el paciente no nos coopera, si a pesar de que hagamos un plan de tratamiento, él no lo sigue,
En este caso también nos afecta que pues su control metabólico no esté muy bien, pues procedemos a un aumento de las citocinas y nos va a dar por tal un metabolismo de los tejidos óseos y conectivos. Por lo tanto, ya vamos a tener signos clínicos de inicio y progresión, o sea, la periodontitis, una pérdida de hueso, una recesión gingival, pérdida de órganos dentales, sangrado de encías. Los factores de riesgo que nos determinan la periodontitis, pues son varios. Pueden ser los determinantes del sujeto, como tenemos edad, raza y sexo. Los factores de riesgo sociales, pues aquí influye mucho el tabaco, el estrés, la dieta, si es un paciente con obesidad. Los factores de riesgo locales, pues ya son en base a nosotros, si tenemos malformaciones dentarias, si tenemos problemas en huesos, si tenemos problemas en la pulpa dental, ausencia de dientes, y también existen los factores de riesgo adquiridos. Aquí mencionamos la diabetes mellitus tipo 2. En la enfermedad periodontal, las enfermedades periodontales, como decíamos, están causadas por bacterias que nos inducen a una inflamación. A esto existe una respuesta inmunoinflamatoria que provoca una destrucción tisular. En base a estudios científicos, aquí se produce una inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica va a resultar del paso de las bacterias periodontales y sus toxinas al torrente sanguíneo, lo cual nos va a provocar una inflamación crónica que nos puede afectar pues a la diabetes mellitus, ya que influye en la función de las células B de los islotes de Langerhans para generar una resistencia a la insulina. E incluso, como lo mencionaba la doctora Samantha, hay pacientes que aún no tienen diabetes, pero la periodontitis sí la puede causar, ya que tiene un nivel elevado de marcadores de inflamación sistémica, como lo mencionaban, con la proteína C reactiva, lo que lleva a pensar que la periodontitis contribuye a una inflamación sistémica. Los pacientes con periodontitis pueden padecer diabetes o a veces ya la tienen, pero no lo saben. También nos menciona que la periodontitis nos puede aumentar los niveles de hemoglobina glucosilada, lo cual pues nos altera el control metabólico. Aquí tenemos una imagen donde se forma el ciclo. Tenemos que la periodontitis tiene bacterias, esas bacterias periodontales nos van a causar inflamación. La inflamación nos produce una resistencia a la insulina, por lo tanto nos va a ocasionar una diabetes. La diabetes nos provoca una inflamación y nos puede producir una periodontitis. Aquí se forma un círculo. Hay pacientes que llegan al consultorio y me ha tocado, lo hablo de manera personal, llegan, ya que hicimos la historia clínica, comenzamos con una limpieza y es un paciente que a la semana vuelve como si no le hubiéramos realizado nada. Entonces aquí es cuando uno se pone a pensar que probablemente sea diabético. Nosotros no le podemos decir que él tiene diabetes, pero sí podemos remitirlo con su médico. Aquí, como les mencionaba, nuestro diente está sano y acá, pues ya hasta nuestro ligamento está súper ensanchado. Aquí tenemos varias imágenes. En el chat alguien me podría decir cuál está peor. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la que consideran peor? Bueno, para mí la que está peor es la 4. ¿Por qué? Sí tenemos pérdida dental, tenemos gingivitis. Este paciente trae una prótesis inferior, va a perder, pues sí, órganos dentales. En la segunda, no tenemos tanta recesión gingival. En la tercera es un paciente con tabaquismo,
pero en la cuarta ya tenemos una pérdida de la dimensión vertical. Para que nosotros rehabilitemos al paciente, sí nos va a costar bastante. Ya tenemos extrusión dental, se están abulsionando esos dientitos, los va a terminar perdiendo. Aquí, por ejemplo, un diente pues no me va a caber. Entonces, es una serie de tratamientos que van a llevar más tiempo. Por lo tanto, debemos de tener un control sistémico metabólico adecuado, ya que con eso, la verdad, nosotros batallamos bastante. Pero en todos, en general, tenemos una periodontitis avanzada, pérdida de órganos dentarios, sangrado de encías, halitosis, caries. Radiográficamente, aquí tenemos un paciente sano con todos sus órganos dentales. El que el paciente sea joven, de edad adulta, tenga una enfermedad sistémica o no, si la verdad son pacientes que están muy bien tratados y llevan una buena higiene. He tenido pacientes de 80 años que tienen todos sus dientes y he tenido pacientes de 26, yo creo, que ya estamos retirando pues los molares. Entonces aquí podemos ver bien mi hueso en nuestro maxilar inferior. Vemos mis dientes completos, mis órganos dentarios. Más sin en cambio, en la radiografía de abajo ya tenemos una pérdida ósea, no solamente en el área de los órganos dentales, sino también en los espacios edéntulos, tanto superiores como inferiores. Aquí pues todavía va a haber mayor pérdida dental, tenemos que retirar pues estos dientitos porque en lugar de ayudarnos nos están causando mayor infección de la que ya tenemos. Esto es, hay que hacer, hay que concientizarlo mucho en los pacientes porque hay veces que para ellos es más fácil retirarles todos los dientes que empezar a rehabilitarlos, ¿no? Nosotros clasificamos a los pacientes diabéticos como pacientes sospechosos. Como les mencionaba yo, son pacientes que llegan al consultorio y presentan una resequedad bucal, presentan un aliento cetónico, tienen obesidad y por lo tanto pues tienen una enfermedad periodontal severa. Son pacientes que nosotros, al preguntarles si tiene alguna enfermedad, comúnmente en la anamnesis o en la historia clínica, pues nos dicen que no, que ellos están sanos. Pero ya cuando nosotros vemos eso en la boca, pues es como una banderita roja para ver si lo vamos a trabajar o no. También tenemos pacientes en grupos de riesgo, como son cuando hacemos nuestra historia clínica, los pacientes que tienen antecedentes heredofamiliares de diabetes, la diabetes gestacional, mujeres que tuvieron a niños de más de 4 kilos, ardor bucal, quelitis angular. Ya me pasó de una paciente que llegó con ardor bucal, tenía quelitis angular y tenía una obesidad grande, ¿no? Pero ella decía que no, que ella estaba muy sana. A fin de cuentas, sí tenía pues diabetes cuando le hacen sus estudios, hemoglobina glucosilada, todos esos. Resulta que sí, cuando a ella la medican y le realizan un buen control metabólico, entonces la verdad todo mejora. Ajá, ya nosotros nada más tuvimos que colocar piezas faltantes, pero su respectiva limpieza y sus hábitos de higiene. Pacientes diabéticos no controlados es con lo que más batallamos. Son pacientes diabéticos diagnosticados que no siguen un tratamiento terapéutico o que lo abandonan por voluntad propia ante una sensación de bienestar falso. Ujú, ellos se sienten bien, ya no se toman el medicamento, y cuando llegan con nosotros, lamentablemente en el área de odontología es muy raro el que llega por prevención, casi siempre llegan a una rehabilitación. Entonces son pacientes que llegan con un dolor intenso porque si no tienen un control metabólico sistémico, pues menos van a tener una higiene. Ujú. Hay una ley entre nosotros que si el paciente no está controlado, no podemos avanzar a tratamientos grandes.
También existen los pacientes diabéticos estables, son pacientes que la verdad casi siempre tienen una buena higiene, son pacientes que están debidamente controlados, van a sus citas con nosotros cada 6 meses, cada 4 meses, son pacientes que están totalmente rehabilitados. También tenemos a los pacientes diabéticos mal controlados y que están bajo tratamiento médico. Son tal vez pacientes que apenas se acaban de dar cuenta que son diabéticos. Por obvias razones, pues los tratamientos no van a hacer efecto luego, luego. Entonces son pacientes que tal vez nos andan manejando todavía una glucosa de 180. Probablemente no podamos hacer algún tratamiento quirúrgico, pero pues ya podemos llegar a curar caries pequeñas o hacer tratamientos no tan invasivos. Nosotros tenemos unas consideraciones o consejos para la consulta odontológica. Nunca, 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 jamás debemos de atender a un paciente sin realizar una historia clínica. Hay que asegurar que el paciente reciba un control metabólico adecuado. Aquí hay veces que yo en mi caso mando pues un documento a su endocrinólogo para que nos diga cómo está el paciente, ya que hay pacientes que la verdad pues mienten por el control de diente que tienen, el dolor de diente que tienen. Entonces, ya cuando vamos a hacer tratamientos pues más invasivos o quirúrgicos, no está de más asegurarse que el paciente está bien controlado. Posponer el tratamiento odontológico si existen dudas en el control metabólico. Hay pacientes que nunca nos quieren decir sus niveles de glucosa, pero como ya tienen esa urgencia, pues quieren que los trabajemos. Nosotros aquí podemos vigilar el nivel de la glucosa. A veces nosotros tenemos el glucómetro, ¿no? Entonces, pues podemos hacer una prueba rápida. Hay pacientes que me han llegado para extracciones, pero nos andan manejando una glucosa de 270. Entonces, pues es ilógico que los trabajemos. Pedir una interconsulta con su endocrinólogo tratante. Muy rara la vez llegamos a llamar, casi siempre lo pedimos por escrito. Y entonces el doctor que lo está tratando nos manda qué está tomando, qué medicamentos podemos nosotros usar, hasta el tipo de anestesia que nosotros podamos llegar a utilizar. Casi siempre hay que atenderlos en las primeras horas del día, pues para que no estén estresados, para que estén más tranquilos y hacer tratamientos rápidos. Siempre preguntar si en los últimos días han seguido su tratamiento habitual sin modificarlo ni omitirlo. Hay pacientes que, como nosotros vamos a trabajarlos, ellos creen que lo que ellos toman está mal o piensan que va a haber un efecto malo, entonces lo suspenden. O sea, me han tocado pacientes no solo diabéticos, sino también hipertensos que suspenden el tratamiento porque vaya a alterar con nuestro tratamiento. Entonces hay que decirlo desde la primer cita, cuando se hace la historia clínica, cuando se hace un diagnóstico, que ellos no deben de suspender pues esos tratamientos. El paciente no debe de asistir en ayunas para evitar el riesgo de una descompensación como el choque hipoglucémico. Hemos tenido pacientes que, como vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, a veces no desayunan. Entonces, llegan al consultorio y se marean y a fin de cuentas no podemos hacer nada. Entonces, siempre deben de ir muy, muy bien alimentados. Procedimientos breves, con ellos no hay que estresarlos, no debemos de hacer procedimientos tan largos, proporcionar un ambiente de seguridad y tranquilidad. En mi caso coloco pues música tranquila y también esencias. Nunca dejar de considerar las enfermedades sistémicas secundarias. Hay pacientes que aparte de la diabetes pues también tienen hipertensión, tienen una alteración en la tiroides. Entonces, todo esto se debe de considerar. Iniciar tratamientos profilácticos cuando se realizará un procedimiento quirúrgico. A veces llegamos a mandar enjuagues o en ocasiones, pues si llegamos a medicarlos 3 días antes, mínimo. Suplementos alimenticios líquidos en casos de comprometer la capacidad masticatoria. Nosotros llegamos a utilizar anestésicos, por lo tanto, pues la anestesia no se va a retirar rápido, a veces nos tarda 2, 3 horas. El paciente no lo podemos dejar sin comer. ¿Por qué no los dejamos masticar en ocasiones? Porque a veces se llegan a morder el área de carrillos y después
cuando se les retira la anestesia, que ya pasa su efecto, pues sí presentan dolor o en ocasiones úlceras. Entonces ellos pueden tomar líquidos para que no los dejemos sin comer o sin algún alimento por un tiempo muy grande. Cuidados paliativos en urgencias odontológicas en el paciente con diabetes mal controlada hasta que tenga un estado metabólico adecuado. Si la verdad llega con un dolor muy grande, pues lo único que nosotros le mandamos es paracetamol y pues que asista con su médico. Los pacientes son bien hábiles, de verdad. Hay pacientes que no se controlan, ya saben que van a ir a una extracción o algo quirúrgico, se empiezan a controlar 3 semanas antes. Una vez que se hace el tratamiento, se dejan de controlar y es cuando nosotros, la verdad, tenemos que estar batallando con infección tras infección. Y aquí, pues, el punto es que ellos tengan un buen em, adecuado tratamiento metabólico, pero principalmente que ellos lo sigan, ya que el paciente puede terminar en el hospital por una infección de extracción que no sana y no sana y nosotros mandamos antibióticos y nada, pero todo está en su control de diabetes. El tratamiento para la enfermedad periodontal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 principalmente es un control sistémico. Debe de estar súper bien. Posteriormente nosotros hacemos una historia clínica, hacemos un odontograma y un periodontograma antes de comenzar y existen 3 fases, una fase higiénica, una fase quirúrgica y una fase de mantenimiento. En la fase higiénica, principalmente hay que eliminar la placa dentobacteriana, que es el biofilm, así como el cálculo dental. Esto se realiza mediante procedimientos de raspado y alisado radicular. Puede ser manual o por vía ultrasonido. El ultrasonido es un aparatito que nosotros ocupamos, tiene unas puntas romas que emite unas vibraciones y es cuando nosotros vamos a retirar todo el cálculo dental. Asimismo, una vez que terminamos de realizar esto, hacemos un pulido que se llama profilaxis. Posteriormente, tenemos que darle una buena técnica de cepillado al paciente, uso de hilo dental, así como enjuagues. ¿Para qué? Pues para tener un control de placa dentobacteriana. En ocasiones igual usamos antimicrobianos como antisépticos tópicos o antibióticos locales o sistémicos. Aquí en esta imagen estamos haciendo un curetaje cerrado. Por obvias razones, nuestra encía sangra. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tomen aspirina porque no dejan de sangrar nunca. Entonces, aquí estamos haciendo un curetaje cerrado. Vamos a quitar todo lo que está provocando esta inflamación, o sea, todo el cálculo dental que ya está hasta subgingival en nuestros órganos dentales. Una vez que terminamos esto, en lo personal, siempre en mi consultorio vamos a dar técnica de cepillado y se la damos de una forma que el paciente la entienda, más aparte le damos una imagen para que él la siga en casa. Vamos a dar técnica de hilo. A mí me gusta mucho en enjuague la clorexidina, sí la mando solamente por 10 días. Asimismo, si los vamos a medicar, mandamos amoxicilina con metronidazol, que lo podemos unir. Vamos a mandar amoxicilina de 500, una cada 8 horas, y el metronidazol también, una cada 8 horas. Cuando ya hacemos tratamientos más grandes o tratamientos quirúrgicos, es cuando mandamos la clindamicina de 300 miligramos cápsulas. La clindamicina nos gusta porque llega hasta tejido óseo, nada más que es muy agresiva y nos puede ocasionar una colitis pseudomembranosa. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado con este medicamento. Posteriormente, paracetamol. Pero aquí lo que más nos ayuda, pues, es que una vez realizado este tratamiento, el paciente tenga una buena técnica de cepillado. De 2 a 3 semanas después, nosotros lo volvemos a citar y volvemos a hacer un sondeo para ver cómo van esas bolsitas periodontales. Si es necesario o si volvemos a encontrar cálculo, pues hay que retirarlo. Volver a reforzar mi técnica de cepillado, hilo y enjuagues. Bexiden solamente lo damos así por mucho 15 días, si no nuestros dientes se
empiezan a poner de color negro. Se les van a quitar, pero como en 4 meses. También tenemos el Bexiden Pos, acaba de salir. La verdad es un gel que a mí me gusta mucho, no solo para las encías inflamadas, sino también para esas aftas o úlceras. Nos ayuda mucho a que se reconstruya nuestro tejido. También tenemos la fase quirúrgica. Cuando vemos que el curetaje cerrado, la verdad, no nos está haciendo mucho efecto, podemos obtener la opción del curetaje abierto. El curetaje abierto, el paciente debe de tener un control de glucosa muy adecuado, ya que lo que vamos a hacer es desprender un colgajo. Aquí ya vemos nuestro hueso, aquí ya vemos nuestro órgano dental. Vamos a retirar todo, y aquí está nuestro colgajo. Vamos a retirar todo el tártaro dental que está ahí en nuestros dientitos. Una vez que se ha retirado, nosotros cerramos. Igual, este tártaro dental se retira con el ultrasonido. De manera manual, la verdad es súper cansado y sangran más las encías. Y es más lento, necesitamos ser rápidos. Una vez que yo ya tengo mis dientes en buen estado, aquí se ve el inicio, aquí se ve ya cómo avanzó, nosotros volvemos a hacer la colocación del colgajo, suturamos y vemos al paciente en 10 días para el retiro de suturas. Aquí igual está haciendo un raspado y aquí ya va a cerrar su colgajo. No hay que espantarnos. Hay veces que los pacientes dicen, es que soy diabético y no soy candidato para esto. Si está controlado, sí lo es. Utilizamos lidocaína con epinefrina si el paciente está bien y si no tenemos alteraciones sistémicas aparte de la diabetes. Si no, podemos utilizar mepivacaína, pero tenemos que hacerlo muy rápido. Y algo malo de la mepivacaína es que no usa vasoconstrictor, entonces vamos a tener un sangrado muy grande. También en la fase quirúrgica están los injertos de hueso. Una vez que nosotros ya tenemos un periodonto sano, pero tal vez tenemos pérdida ósea, es cuando nosotros hacemos injertos de hueso. Se abre colgajo, como está aquí, se injerta el hueso, se coloca una membrana, volvemos a cerrar y se dejan las suturas 14 días. Se le pide al paciente que no puede morder, no puede masticar en esa área para que nuestro injerto de hueso sea funcional. El hueso de la cara se regenera a comparación de todo el cuerpo. Entonces, tenemos que hacer visitas periódicas al odontólogo cada mes, de preferencia hasta los 6 meses o el año. Se toman radiografías para ver cómo va avanzando el injerto. Aquí pues ya está terminado. También podemos hacer injertos de tejido conectivo. En esta imagen, nuestro periodonto ya está sano, ya no se ve inflamado, pero tenemos una recesión gingival. Ajá, ya no subió esa encía. Por lo tanto, retiramos tejido conectivo del área de paladar del mismo paciente, lo injertamos, se sutura, es muy doloroso, lo hablo de manera personal, y aproximadamente al mes, mes y medio, ya se tiene que ver así, y en 6 meses aquí ya vemos el resultado. Hay algunos odontólogos que colocan resina aquí, pero la verdad no, en lo personal a mí no me gusta. Em, todavía aquí me puede detener ahí placa dentobacteriana y posteriormente pues volverme a ocasionar una gingivitis para terminar en periodontitis. También tenemos la fase de mantenimiento. Hay que decirle al paciente que sean visitas periódicas cada 6 meses, aunque la verdad hay pacientes que van al año, entonces hay que estarlos motivando, hay que estarles hablando, de preferencia si pueden ir cada 3 meses, pues está bien. Las visitas periódicas son cuando ya estamos así, en esta área. Aquí todavía no, tiene que ir con nosotros más seguido. Hay que hacer la valoración de la inserción de inflamación y sangrado gingival. Volvemos a tomar con la sonda periodontal la medida del surco gingival. Si tenemos
presencia de bolsas, ya no vamos a tener en toda la boca, ya van a ser localizadas. Hay que hacer la motivación en las técnicas de higiene, que se lave los dientitos y se vuelven a realizar curetajes cerrados solo en las áreas que lo necesite. Ya no vamos a hacer curetajes abiertos. Esta fase tiene un gran éxito si el paciente realiza adecuadamente las medidas de higiene propuestas con un buen control sistémico. Y hay algo súper importante que es la rehabilitación de la pérdida dental. Voy a exponer dos casos ya para terminar. Esta paciente no tenemos la imagen inicial, pero aquí ya no tenemos perio, tenemos ausencia de dientes y en ella se le colocó pues una prótesis, no solo pues para el autoestima y la estética, sino también para la función. Y aquí tenemos otro paciente, él sí tuvo pérdida dental. Por enfermedad periodontal se retiraron los molarcitos posteriores, pero se le colocó su plaquita para que él pudiera comer. Esta paciente es femenina de 55, pero este paciente es masculino muy joven, de 38 años. Y en conclusión, opino lo mismo que la doctora Samantha. La enfermedad periodontal se considera la sexta complicación diabética en todo el mundo. Como yo les decía, existe una relación entre la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus, ya que tienen una incidencia mayor a gingivitis y periodontitis, caries y por obvias razones la pérdida dental localizada o generalizada. La relación, como decíamos, es bidirrelacional, se vuelve un ciclo, pero aquí lo más importante es que el paciente, una vez que se haya dado cuenta, tenga un buen control metabólico, pero también una fase de mantenimiento adecuada. Existe una relación entre la diabetes mellitus y la enfermedad periodontal, encontrándose la existencia de una asociación bidirrelacional entre ambas patologías, conectadas principalmente por las condiciones inflamatorias de ambas. Y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, Karen, gracias por sumar a lo que estábamos viendo. Yo creo que les digo, de aquí todos los que somos, los que no somos odontólogos, ya nos dimos cuenta que no le sabemos nada a todo este rollo y que bueno, debemos de hacer ya más equipo con ustedes y mandar a otros pacientes con ustedes, pero bueno, Nosotros. empezando con nosotros mismos porque seguramente no vamos